Mi nombre es Fernanda Hernández Galván y les voy a hablar sobre los cambios en la conquista, mencionando los más importantes que son sociales, políticos, culturales, económicos y alimentarios, en ese orden. Comenzaremos con los sociales. Esta etapa marcó una nueva gastronomía por todo el mercado que llegó y a partir de esto se comienzan a hacer los tianguis, comienzan los matrimonios o conventos como único destino de las mujeres de clase media y baja, por lo mismo se crea el sistema de castas, teniendo al español siempre al frente, lo que lleva a clasismo. Tenemos nuevos días festivos debido a la nueva religión que entra, que es la católica. Tenemos a las mujeres de clase alta que pueden comenzar a estudiar y finalmente tenemos plagas, que sabemos que tuvo muchas repercusiones en esta época. A continuación tenemos los cambios políticos. Se hace cambios en la administración, ahora están encabezados por el rey, seguidos de la Casa de Contratación de Sevilla, con el mismo nivel de poder que el Consejo de Indias, y después tenemos al virrey, que básicamente era el chalán del rey, y por otro lado teníamos a los piratas que también regían. De parte del virrey, pues había otros ayudantes que eran las audiencias, quienes impartían la justicia, y la Iglesia Católica. Para entender más o menos cómo funcionaba, vamos a explicar qué es lo que realizaba cada uno. Esto sucedía por los años de 1521 y 1821. Entonces tenemos al rey de España, que era quien administraba la Nueva España que pues ellos mismos crearon. Esto se regía pues precisamente en España por los españoles. Tenemos a la Casa de Contratación de Sevilla, que era un monopolio de España a América con destino de Sevilla. El Consejo de Indias era un grupo de asesores que gobernaban en su lugar del rey o del virrey. El virrey dependía del Consejo de las Indias para cualquier decisión, él no podía tomar decisiones por sí mismo. Los piratas, por otro lado, asaltaban los barcos en el Caribe, así que esta Casa de Contratación de Sevilla era importante en este aspecto. Después el virrey tenía las audiencias y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica como institución, ya que sabemos que aquí se impartían muchas de las decisiones y aparte mucho económico, gastronómico y cultural se daba mucho poder aquí, entonces era muy importante que tuviera eh, el poder de decidir y de organizar todas las decisiones que se tomaban. Tenemos la cofradía que guardaba los ahorros del pueblo. También llegó a ser el registro civil, todos los que nacían y los que se querían casar, que querían hacer cualquier cosa, tenían que hacérselo saber primero a la iglesia. Y de igual forma, todo lo que llegaba de parte económica a todas las personas creyentes o no, tenían que cobrar impuestos, que era llamado diezmo. Y las audiencias, por otro lado, cuidaban a los indígenas, impartían justicia, pero por lo mismo que eran españoles y siempre a todos estos aspectos los cuidaba el rey, pues no había mucha justicia como tal. Tenemos después los aspectos culturales. En los aspectos culturales llega una nueva estructura social, que es la que acabamos de nombrar, al igual que el mestizaje. Tenemos un choque de culturas porque ellos creían en algo y nosotros en otro completamente distinto. Nosotros no teníamos una religión como tal y las culturas que teníamos eran politeístas, por el contrario de los españoles cuando llegan con el catolicismo o con la Iglesia Católica. Llega discriminación hacia otras creencias con muchos dioses o simplemente de otros dioses, y la organización social impide que haya como que mucha convivencia como eran antes, que se veían como iguales. Tenemos cambios en el gobierno y la jerarquización. Antes no había como que mucha jerarquía y más que nada en la parte política, pero a partir de los cambios culturales llega a dar ese tipo de cosas que son necesarias para que los españoles puedan controlarnos. Enseguida tenemos los aspectos económicos. El mercado era el principal centro económico. A los mercados nos referimos a este tipo de tianguis en donde se empieza a implementar el trueque, donde tú llevabas algo y te lo cambiaban por otra cosa. Pero también había una moneda. En ese momento se utilizaba el cacao, ya que era muy valioso porque acaba de llegar de España. Tenemos la agricultura como principal fuente de ingreso, al igual que la minería. Comienza a haber pequeñas industrias que eran más que nada como familias que empiezan a juntarse para poder dar pie
a negocios pequeños. Tenemos el comercio, que era lo que se daba en el mercado. Tenemos ganadería. Tenemos nuevamente pequeñas industrias que eran pues caseras porque no había como tal mucho dinero o mucho de qué vender o de dónde sacar, porque lo único que tenían aquí los mexicanos pues era lo que ellos podían producir, por el contrario a los españoles, que pues ellos tenían a sus propios esclavos que pues les llegaba al poder, ¿no? Y finalmente tenemos el diezmo que se daba con quintos reales. Y tenemos los cambios en la alimentación, que también son muy importantes porque de aquí marca un antes y un después. Tenemos en los conventos es donde se crea la mayor muestra gastronómica. El nuevo cambio inicia aquí y la mayoría de platillos que se conservan hasta hoy en día se dieron origen aquí mismo por las mujeres religiosas. Ellas seguían una dieta escasa y marcada con ayunos y abstinencias. Había ayunos en las dietas, también había excesos de comida, había dietas escasas de los frailes y también había celebraciones donde se les permitía comer de todo. Entonces, dependiendo la fecha, era como iban a comer. Llegan nuevas técnicas culinarias. Antes, pues se usaban los utensilios prehispánicos, que era más que nada de barro, y se mantienen algunos como el molcajete, el comal y el metate. A pesar de que llegue el metal, muchos de estos se mantienen porque eran muy caros e inaccesibles para mestizos y demás gente que estaba en la Nueva España y que no tenía el poder como los españoles, mucho menos el dinero para adquirirlos. Pero sí llegan nuevos utensilios que los crean los mestizos y que hasta ahora se siguen conservando con una ligera actualización. Por ejemplo, los molinillos, los batidores y jarras de madera para el chocolate. Tenemos nuevos platillos que surgen a partir de esta nueva era, esta nueva época. Como tal, son los buñuelos, el pozole, el chocolate, la cochinita pibil, el rompope, el pan de muerto y de acámbaro. Al igual que el mole, los tamales, los chiles en nogada, el chocolate, los churros y la barbacoa. En esta época está muy marcada porque comienzan a haber mezclas como tal y ya no es como te comes esto y lo otro por separado, sino que empiezan a experimentar qué pasaría si le agrego chocolate, qué pasaría si le agrego algo dulce a algo salado y comienzan a crear este tipo de platillos. De igual forma llegan nuevos alimentos de Europa a América como el algodón, la cebada, el trigo, el arroz, caña de azúcar, uvas, plátanos, café, naranjas y limones, el aceite de oliva y el mango.